Muy buenas tardes. Arranca Visión Global con la mirada puesta en los avances que ha registrado hoy el IBEX 35, 1,5% de subida en el día de hoy para el selectivo español en 8.927,40 enteros. Es el momento de saludar a nuestro compañero al otro lado del charco, José Ricardo Rangel, en esa conexión con México. José Ricardo, buenas tardes desde Madrid, buenos días para ti. ¿Cómo está esa media sesión en la bolsa mexicana? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde. Allá, bueno, pues te comparto rápidamente los números. En el índice de precio y cotización estamos en terrenos positivos con 0.23 a la alza. Esto se debe principalmente a emisoras como lo es Televisa, con 2.33 al alza. Después el sector financiero, encabezando el segundo lugar con el Grupo Financiero Inbursa, con 1.95 al alza. Y KOF, que es la controladora de la marca Coca-Cola Company aquí en México, con 1.93 a la alza. Esto, pues bueno, después de haberse dado los datos de la parte del consumo, de la confianza al consumo. Y si quieres, ahorita platicamos al respecto de estos datos. Las principales bajas que estamos viendo en el índice de precios y cotizaciones se debe principalmente a la parte de la Kimberly Clark, que es pues una controladora de papel, el 2.62 a la baja, seguido de la parte de cementos, y esto ya lo hemos visto y yo creo que va a ser tema para un posterior análisis, cómo se ha comportado la industria de la construcción, que ya hemos comentado aquí que pues ha tenido una ligera recuperación. Sin embargo, la parte de las materias primas, con todo este tema de la cadena de suministro, pues sigue afectando a estas empresas, como lo es Cemex y como lo es Grupo de Cementos Chihuahua, con 1.59 a la baja y 1.45 a la baja. Y bueno, Alsea, que ahorita vamos a hacer un breve análisis, tomamos los datos precisamente, Marta, de la parte de la confianza al consumidor, todo este tema de los datos de consumo precisamente que se dieron a dar el día de ayer en México. Y bueno, esto sube la confianza del consumidor 43.4, pero ¿cómo nos veníamos comportando? Bueno, es interesante comentar que sí ha incrementado, sin embargo, no ha superado la confianza con respecto a los índices, a la confianza prepandemia. Entonces, bueno, la situación económica aquí básicamente se divide en 4 sentimientos de lo que son la economía, cómo la expresa el ciudadano promedio, si ellos precisamente están dispuestos a adquirir muebles como lo son televisores, lavadoras, etcétera. Y bueno, la verdad es de que lo interesante aquí a resaltar es la parte, sobre todo, de la parte pues relacionada a lo esperado. Sí existe una recuperación, sí existe un sentimiento de recuperación con respecto a la situación que se vivía hace 12 meses. Sin embargo, bueno, para los próximos 12 meses no es tan satisfactoria este sentimiento. Y bueno, veamos precisamente, a mí me gustaría iniciar con la parte de cómo lo están clasificando, pues vaya, los pequeños negocios. Aquí en México ya lo hemos comentado, mi querida Marta, sobre todo la parte de las tiendas de conveniencia. Aquí, pues vaya, las personas que deciden a veces iniciar un negocio lo hacen de forma pyme, de forma muy pues digamos muy pequeña. Entonces no existe como tanto control en esta parte de los pequeños negocios, sobre todo que nosotros les denominamos tienditas de la esquina, no tiendas de abarrotes. Y bueno, aquí principalmente lo que les vengo a presentar es
cuáles son los mayores productos que se están teniendo aquí y cuáles son los que tienen mayor rentabilidad. Y es curioso aquí comentarlo porque ahorita vamos a hacer el breve análisis, ya nos vamos a ir a la parte macro. Los abarrotes pues tienen 74% y la cerveza, que es algo interesante aquí, el consumo que se ha dado durante esta etapa de pandemia, pues bueno, ha tenido 65%, es decir, 65% de los productos son los que más tienen rentabilidad en estas tiendas de conveniencia, en estas pequeñas tiendas de pequeñas empresarios. Y bueno, la verdad aquí es que los datos, sobre todo de los hogares, el 89% de los hogares de pequeño comercio resultaron afectados, ¿no? Esto principalmente, ya lo hemos reiterado, por la falta de apoyo que se dio al gobierno. Si bien se daban pequeños créditos, pues vaya, estos no eran suficientes, porque precisamente se cerraron aproximadamente 36 días. Esto pues vaya, como les he comentado, el no tener un control eficiente en la administración, pues vaya, provoca este paro de flujo. Es interesante aquí comentar que algunos de los distribuidores, como lo es la propia Coca-Cola, bueno, pues ha apoyado en el tema de los inventarios. Sin embargo, no todas las empresas que son proveedores de estas pequeñas negocios, pues han utilizado estrategias de apoyo hacia las pymes con respecto a los productos. Y bueno, el 61% es interesante, que va muy ad hoc con la información que se dio al consumidor. Bueno, está preocupado por el futuro económico de México, ¿no? Entonces esto pues es importante porque va alineado con el sentimiento del consumidor. Y la verdad es que vámonos rapidísimo con un breve análisis, y quiero partir de la parte de Bimbo, que es está muy ligado con el consumo y cómo se ha comportado aquí en México. Aquí está la gráfica de Grupo Bimbo, donde podemos ver un crecimiento desde 2020. Si bien en el propio mes de marzo, cuando fue el crash del coronavirus, bueno, pues ha tenido un incremento precisamente por la parte de consumo. Recordemos que commodities como lo es el trigo, como lo es el maíz, y en específico este último, que ha tenido un impacto positivo para las finanzas de Grupo Bimbo, que ha crecido en los últimos meses. Bueno, pues aquí el resultado, precisamente porque el maíz pues ha tenido una contracción en el precio, lo cual ha beneficiado a los productos. Es interesante comentar aquí que Grupo Bimbo pues tiene una participación allá en España, seguramente lo conocen, con Pan Bimbo, y bueno, pues y de hecho que curiosamente tiene una fundación precisamente española aquí en México. Y bueno, pues aquí se ve claramente la recuperación que ha tenido, y sobre todo en los últimos 15 días respecto al precio del trigo que hemos comentado aquí. Por otro lado, me gustaría comentarte un breve análisis de Alsea. Alsea, que ya hemos comentado que es una de las principales empresas que controlan las franquicias aquí en México y en España. Y más o menos para que se den una idea, aquí les comentaba el precio precisamente del maíz, los futuros del maíz que van creciendo, en decremento, perdón, y eso es lo que ha beneficiado a Grupo Bimbo. Por otra parte, aquí en la parte de Alsea, como bien les comentaba, pues vaya, la presencia sobre todo en Europa, que es de un 35%, y que si bien denota expansión por los últimos números con respecto al trimestre pasado, la verdad es que estos comparativos de crecimientos de 140%, pues no son totalmente relevantes, porque recordemos la parte del paro del año pasado, y bueno, pues obviamente se van a reflejar estos crecimientos. Lo importante aquí, Marta, amigos, es analizar, y lo estamos viendo aquí en la parte, me gustaría amplificar aquí
la gráfica, aquí está precisamente el shutdown, y si bien ha tenido un crecimiento, y lo podemos ver en frecuencias relativas y por lo menos la parte de la compra y la venta de las acciones, me gustaría comentarte que lo importante aquí es resaltar los niveles de apalancamiento que estamos teniendo en esta empresa. La deuda neta EBITDA, que es pues toda la parte de la deuda de la empresa versus el flujo, pues ya está teniendo ratios aproximadamente del 8%, 7.2%, lo cual es relevante porque vaya, cuando nosotros llegamos al shutdown, mi querida Marta, en esta parte de México y sobre todo el comportamiento de Alsea precisamente, pues no fue muy bueno que digamos, empezaron a correr empleados para ahorrar costos y pues vaya, estaban en niveles más o menos aproximadamente de 4.5 veces deuda neta EBITDA. Entonces es importante el estar observando estos niveles de endeudamiento precisamente con estas empresas de consumo que si bien pueden llegar pues a tener una expansión, pues nos pone en jaque para el momento de tomar decisiones y de cualquier fluctuación de los mercados y que pudiera afectarlas directamente. Y finalmente, Marta, vámonos con la parte de consumo, sobre todo de bebidas alcohólicas. Grupo Cuervo, que es la marca precisamente que maneja Tequila Cuervo, que seguramente ustedes lo conocen allá en España, bueno, pues ha tenido un crecimiento y vaya, ha tocado mínimos los últimos meses, desde el mes de enero de 2021, aquí lo podemos ver en febrero, señales de sobrecompra en la parte de frecuencias relativas. De igual forma, el 13 de agosto dio señales de sobrecompra y bueno, así se encuentra fluctuando. ¿Qué sucedió con esta empresa? Bueno, que precisamente regresando al tema del consumo de alcohol, pues durante esta pandemia hubo bastante apetito por parte de los consumidores en el portafolio de Cuervo, de todas estas bebidas alcohólicas, no necesariamente el tequila per se, pero sí todas las bebidas relacionadas al portafolio de Cuervo. Últimamente lo que ha sucedido es que precisamente Grupo Cuervo, pues con esta normalización de las actividades, precisamente aquí en México ya estamos regresando a las oficinas y pues esto ha sucedido que la demanda precisamente de las bebidas alcohólicas pues no sea la suficiente, bueno, que se haya contraído, perdón. Y finalmente esto es importante porque Grupo Cuervo hace algunas semanas emitió un bono para 10 años por casi 800 millones de dólares. Esto precisamente para refinanciar deuda. Si bien los índices de apalancamiento no son tan grandes como la parte de Alsea, lo que está denotando el mercado es que precisamente están haciendo uso de las tasas bajas, ¿no? Y de posibilidades de apalancamiento para en un futuro pues establecer nuevas líneas de negocio. Y pues bueno, hasta ahí mi querida Marta, el pequeño análisis del impacto del consumo aquí en México. Pues muchísimas gracias, José Ricardo, por acompañarnos, sobre todo por acercarnos, ¿no?, a esos datos del consumo en México. Sobre todo tomamos nota de estas compañías que mencionabas, Bimbo, Alsea, Cuervo, empresas tan ligadas a la evolución del consumo de vuestra economía. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos mañana con otro análisis. Nos vemos el día de mañana, Marta. Te mando un fuerte abrazo y a todos por allá.